entrar entonces en el tiempo de la palabra de Dios. Palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa, es la palabra de Dios. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, San Lucas 24, verso 19, le voy a invitar para que estemos ahí unos minuticos atentos a la palabra de Dios. San Lucas 24, 19 dice: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Quiero resaltar esta frase que pronunció uno de los caminantes de Emaús. Eran dos discípulos de Cristo que al ver que Jesús no resucitaba, según ellos, se devolvieron a su aldea y dejando atrás experiencias vividas con Jesucristo, iban desesperanzados, cabizbajos. Cuando el mismo Señor resucitado se les aparece, ellos no logran entender en primera instancia que es Él. Y entonces, después de que Jesús les pregunta de qué están hablando y de quién, la respuesta de uno de ellos es de Jesús Nazareno, varón poderoso en obra y en palabra. Y eso es lo que yo quiero traer hoy ante ustedes, hablar un poco de Jesús de Nazaret, poderoso en obras y en palabras. Es nuestro amado Salvador. Su ministerio fue poderoso en palabras y en obras. Proféticamente, Isaías resumió el ministerio de gracia del Señor Jesús cuando dijo allá en el capítulo 42, verso 3, hablando del Señor Jesús proféticamente, dijo, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. El evangelista Mateo ratifica el cumplimiento de esa profecía allí cuando dice en Mateo 12, 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, es decir, que Mateo registra el cumplimiento de esa profecía cuando Isaías había dicho y se cumple en Jesús. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Quiero resaltar esa frase, esa última frase que le da esencia al ministerio del Señor Jesús. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una caña cascada? ¿Qué es un pábilo humeante? Una caña cascada es un palo, un palillo endeble y enclenque que ha sido golpeado y está a punto de ser quebrado. Por su parte, el pábilo es la mecha de la vela cuando se apaga y le queda esa llamita rojita, pero ya no es ni llama, es una mínima luz que humea. Ese es el pábilo que está a punto de extinguirse. Otra versión dice, él no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Así encontró el Señor Jesús a la humanidad cuando vino a este mundo. El pecado, el diablo nos había cascado a todos. Nos habían dado una paliza violenta, una tremenda cascada. La humanidad que encontró el Señor Jesús era como esa mecha que solo
humeaba, que ya no tenía el calor de la presencia de Dios. Cuando Adán estuvo con Dios allí en el huerto, no era una caña cascada, era un árbol frondoso y verde. No era un pábilo que humeaba, era una antorcha encendida. Pero el pecado vino y convirtió a ese hombre y por ende a todos sus descendientes en cañas cascadas y pábilos que solo humeaban. Y así el Señor encontró la humanidad cuando vino. Sí había religión, pero no había comunión con el Dios verdadero. Sí había tradiciones, pero no había esencia de Dios. Todos éramos cañas cascadas y pábilos que humeaban. Otra versión más dinámica dice, hablando del ministerio de gracia del Señor, no les causará daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando. Así nos encontró el Señor. Así encontró a la humanidad el Señor, herido de muerte, agonizando por el veneno del pecado que se había diseminado en nuestra vida y había alcanzado todos los órdenes de la sociedad moral, espiritual, político. El veneno del pecado se había inyectado en toda la humanidad y estábamos heridos, estábamos agonizando. Pero el Señor vino con un ministerio de gracia y no quebró la caña cascada, ni apagó el pábilo que humeare, sino que Él antes hizo una obra de gracia. Así nos encontró debilitados, llenos de errores, de pecados, debilitados por el pecado. Cuando el Señor Jesús vino a buscar, no vino a buscar hombres y mujeres fuertes, porque no lo sabía, todos éramos débiles. Él vino a buscar no hombres y mujeres refulgentes, porque todos éramos pábilos que apenas humeaban. Sin embargo, el Señor le plació escoger esa clase de hombres y mujeres, cañas cascadas, pábilos que humean. ¿Qué me dice usted de Abraham? ¿Quién era Abraham? Moisés, David, cañas cascadas, todos ellos quebrados en su vida. Y la ramera Rahab, Esther, Ana, gente toda ella rota, gente hecha pedazos. ¿Qué podemos decir de los 12 hombres que él llamó para que lo acompañaran inicialmente? Todos quebrados, desdichados, gente llena de ansiedades, de errores. Eran ese Pedro y todos sus compañeros, eran cañas cascadas, pábilos que humeaban, pero el Señor de gracia no los quebró, no quebró la caña cascada, no apagó el pábilo que humeaba, sino que lo revitalizó con su presencia, con su poder. Esa es la esencia del ministerio del Señor, un ministerio de gracia, un ministerio que toma a las cañas cascadas y no las acaba de partir, sino que las restaura, que toma los pábilos que humean y los convierte en antorchas para su gloria y su poder. Ese es el ministerio del Señor Jesús. Él ya lo había dicho en otro cumplimiento de otra profecía allí en Isaías. Él dijo, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a traer el año agradable de la buena voluntad de Dios. Y el Señor
cumplió a cabalidad esa profecía. Él vino con toda su gracia, con toda su misericordia. Él vino precisamente porque a los pobres, porque a los quebrantados, porque a los cautivos, porque a los ciegos y oprimidos, porque de eso era que estaba lleno el mundo. El mundo estaba lleno de pobres. No me refiero tanto a la pobreza material. El mundo estaba lleno de pobres, pobres, porque no teníamos la riqueza espiritual de Cristo, quebrantados, cautivos, ciegos y oprimidos. Eso era un retrato de la humanidad, del estado deplorable de la humanidad, un estado de pobreza, de quebranto, de miseria, de ceguera, de cautividad, de opresión. Todo eso que el Señor encontró cuando vino, cómo se relaciona el Señor con nosotros. Dice la Biblia que Él estaba lleno de compasión. La palabra compasión significa un sentimiento profundo que conmueve las entrañas. Me encanta que el Señor nos haya mirado así. Me encanta que el Señor se conmovió cuando vio nuestro estado. Él no se alegró, Él se conmovió profundamente. Y fue esa conmoción interna la que lo llevó a hacer todo lo que Él hizo. Dice la Escritura, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo quiero que usted se goce en esta mañana porque el Señor es compasivo y misericordioso. Él nos vio así, desamparados y dispersos, como ovejas sin pastor. Y eso lo conmovió a él. Eso le conmovió lo interno de su ser. Y dice entonces que él vino y comenzó a manifestar su gracia, sanando los enfermos, todos los enfermos, un ministerio de gracia y de compasión. Cuando dos ciegos gritaron en el camino pidiéndole misericordia, él se compadeció de ellos. Les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Cuando iba saliendo de la población de Naín, una viuda que iba a enterrar a su único hijo, se compadeció de ella y resucitó a su muchacho. La condición de hoy no es muy diferente a la de aquel tiempo que él encontró. Usted puede echar una mirada alrededor de hoy a la sociedad, a la humanidad, y están así, ciegos, paralíticos, pobres, necesitados. Esa es la radiografía de la humanidad de hoy. Están mudos porque no tienen voz para acercarse a Dios, ciegos porque no ven la gracia y el amor de Dios, cautivos, su corazón está entenebrecido, pero el mismo Señor que tuvo compasión de aquellos es el mismo que tiene compasión hoy de la humanidad y que a nosotros nos ha abrazado con su gracia. Todos esos enfermos que el Señor sanó físicamente reflejan también la condición espiritual de la humanidad. Los cautivos por el pecado y destituidos de la gloria de Dios, expuestos a una condenación eterna. Sin embargo, el Señor quiso salvarlos y quiere salvar la humanidad. Y nosotros como hijos de Dios somos privilegiados en esta hora, en esta mañana, de que nuestro corazón está lleno de esa presencia compasiva de nuestro Padre Celestial y que esa compasión también nos mueve hoy más que nunca. Hay más de 5,000 predicadores alrededor de todo el mundo
llevando este mensaje precisamente a través de estas redes sociales que han estado inundadas de tanto pecado, de tanta maldad. Tenía que ser así para que llegáramos a estas redes sociales. Algo Dios tenía que hacer para que los predicadores inundáramos estos medios masivos de comunicación, medios a través de los cuales nunca antes, desde su aparición, nunca antes habían sido inundados con palabra de Dios. Hoy, este domingo, usted encuentra a través del Facebook y de todas las redes sociales miles de predicadores inundando estas redes sociales. ¿Cuándo se había visto esto? ¿Cuándo habíamos sido testigos de esto? Nunca. Satanás, el pecado, la pornografía, la maldad, las tinieblas, todo lo contrario a Dios, se sentían los amos y señores de las redes sociales. Los predicadores por ahí no salíamos. Escasamente uno que otro mensaje de algún muchacho que tímidamente colocaba algo, pero Dios tenía que hacerlo así. Y gracias a Dios porque lo hizo, porque tuvo que hacer esto, permitir este encierro y esta situación para que nos volcáramos a las redes sociales. Y ahora cada vez que se mueve el dedo allí a través del Facebook, a través del movimiento del dedo, entonces aparecen 3, 4, 5 predicadores, palabra de Dios por aquí, palabra de Dios por allá, cantantes del nombre por aquí, cantantes de la palabra, predicadores del nombre, predicadores de la palabra, y muchos predicadores que no son de nuestra doctrina, pero que están allí predicando por la razón que sea. Esto se inundó de la palabra. Esto se inundó. Satanás tenía acuartelada las redes sociales. Era como un campo de acción donde no habíamos llegado. Algunos de nosotros, y tengo que decirlo, alguien tiene que decirlo, estábamos temerosos de entrar a las redes. Incluso algunos hablábamos en contra de las redes, pero míranos aquí, predicando y haciendo uso de esto, de lo que le teníamos un poco de recelo. Pero ahora Dios permitió esta coyuntura para que lleguemos a estas redes. Y yo quiero que usted entienda que el tiempo ha llegado, porque era un área que no habíamos querido tocar como con tanta libertad. Estábamos encerraditos en los templos, predicando allí, algunos muy celosos de las redes sociales, pero míranos, Dios nos llevó a esto. Nos llevó a salir por las redes. A veces la cámara nos queda torcida. A veces el predicador aparece cabeza hacia arriba y cabeza hacia abajo y pies hacia arriba, pero así se predica la palabra. Y a veces probando de una forma y de otra, pero tenía que ser así para que llegáramos a este medio. Era el medio que nos faltaba. Ya se está hablando de la reapertura de los templos, ya se está hablando y seguramente volveremos, pero queda un testimonio de que aquí en las redes, todos los que entran a estas redes, con solo mover la yema de su dedo, se van a encontrar con 5 y 10 predicadores que le dicen: Jesucristo te ama, Jesucristo te liberta, Jesucristo te salva, Jesucristo tiene un propósito para contigo, Jesucristo está vivo, Jesucristo es el mismo poderoso en palabra y en obra, el mismo que actuó hace más de 2000 años allá, sigue actuando hoy. Él sigue buscando cañas cascadas y pábilos que humean, porque la sociedad sigue estando llena de cañas cascadas y de pábilos que humean. No importa a ese hombre, a esa mujer famoso,
con millones de seguidores en Facebook, en Twitter, en cualquier red social. Son millones que los siguen. Ellos salen por estas redes, salen con arrogancia, con altivez. Hay personas que caen rendidos a sus pies, pero son cañas cascadas. El pecado también los cascó. El diablo les da una paliza diaria. Ellos en su espíritu gimen por algo más que placer temporal. Ellos son cañas cascadas, son pábilos que humean, pero aquí estamos los predicadores de la palabra para decirles: tú eres una caña cascada por el pecado, pero Dios ha venido a ti no para acabar de quebrarte, sino para restaurarte. Tú eres un pábilo que humea, pero Jesús vino no para extinguirte, sino para revitalizarte con el poder del Espíritu Santo. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Llegamos a donde nos faltaba llegar con el mensaje. Llegamos hasta lo último de la tierra, es verdad. Este mensaje del poder del Evangelio a través de las redes está llegando hasta lo último de la tierra. Por toda la tierra salió su voz. Y este cumplimiento se está dando hoy a través de las redes sociales. Ese verbo maravilloso que era Dios. Ese verbo maravilloso vino. Él vino a la tierra. ¿Vino a qué? A buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Se había perdido esa gracia en el hombre, se había perdido esa presencia de Dios en la tierra, pero el mismo Dios vino a traerla a la tierra, gloria a Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En los días de su carne tomó un cuerpo de carne para habitar con la humanidad. Era necesario hacerlo así. No podía venir en el esplendor de su gloria, porque seguramente nos habría matado a todos, pero esa gloria se metió en un cuerpo humano y habitó entre nosotros. Juan dice: sin embargo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese que estaba lleno de gracia y de verdad, vino a darnos de su gracia y de su verdad. Vino a traernos esa gracia. Primero está la gracia y luego la verdad, lleno de gracia y de verdad. El Señor nos ama y en su amor nos levanta y nos rescata. Paga el rescate con su propia sangre. Recibimos esa luz de aquel que es la verdad. Y esa verdad se constituye en nuestra libertad. Y gloria a Dios que en esa precariedad en la que se encuentra la humanidad, entonces hay un anuncio maravilloso, hay un anuncio poderoso, hay un anuncio de gracia. Aquel que es la luz verdadera venía a este mundo, vino, pero sigue viniendo a través de cada mensaje, a través de cada predicación. Hoy la humanidad también está así, llena de cañas cascadas, llena de cañas quebradas, llena de pábilos que humean, hombres y mujeres que van por la vida con esa situación triste y lamentable. Pero yo doy gloria a Dios que hemos llegado a las redes sociales. Hemos llegado y creo que hemos llegado para quedarnos. Este mensaje ha llegado para apoderarse de las redes sociales. Las tinieblas que se habían apoderado de este medio
están retrocediendo, porque la luz de Cristo está tomando, está avanzando. Este medio que era como una fortaleza diabólica, este medio de las redes sociales que era como una trinchera desde donde el pecado, desde donde Satanás se había atrincherado y desde allí estaba cautivando las mentes de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, que a través de estos medios estaba dañando los hogares con infidelidad. El poder de las tinieblas desde esta trinchera llamada redes sociales estaba destruyendo desde esta plataforma y de otras más, estaba acabando con los niños, con los adolescentes, los estaba bombardeando con pornografía, con cosas sucias y depravadas. Estas plataformas se habían constituido en el púlpito de violadores, de gente perversa que dañaba la conciencia, que dañaba la humanidad. Ahora a esta plataforma ha llegado el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria, el Cristo poderoso en palabras y en obras. Ese Jesucristo se ha tomado las redes sociales. Este Jesucristo ha establecido su presencia en estas redes, y estas redes son la plataforma a través de las cuales se está emitiendo el poder del Espíritu Santo, porque se está moviendo el Espíritu Santo. No nos imaginamos lo que Dios está haciendo, hermanos. Estos días me llamó alguien desesperado, necesitado, y le he ministrado a través de las redes. Luego me llamó otra persona que estaba lejos de Dios, pero cayó en convicción del Espíritu Santo, y allá en la soledad de su habitación se arrodilló y como el hijo pródigo le dijo al Señor: Padre, he pecado, vuelvo a ti. Y le he estado ministrando a través de esta red, mis hermanos, mis amigos. El Señor se ha tomado esta plataforma. Estas plataformas que eran la trinchera del pecado, ahora se han inundado. Yo me gozo, hermanos, un domingo desde las 6 de la mañana o desde antes, y comienzo a pasar y encuentro predicadores, cantantes, mujeres predicando. Cuando yo había visto una mujer, no mencionaré nombres, pero que nunca habían estado en estas redes, y allí de la manera más incipiente, más sencilla, pero declarando la palabra, orando, intercediendo. Cuando había sucedido esto, ahora, ¿por qué? Porque Dios lo permitió así. Es que nosotros éramos muy templocéntricos, todo en el templo. Nos parecíamos a los judíos. El templo era el centro de la tradición y no querían salir de allí. Y el Señor le dijo: mire, este ya no es el templo es otro. El templo era ese cuerpo de él, él le dijo: este es el templo, porque el Señor tomó ese cuerpo, ese tabernáculo, y habitó allí. Pero ahora el templo es la iglesia, es cada creyente, es cada hombre, cada mujer que tiene la presencia de Dios. Y la iglesia, cuando comenzó, también dice que se reunían por allá alrededor del templo de Jerusalén, y estaban muy, muy felices todos allí en Jerusalén, y el grupo crecía de 120 a 3.120, luego a 5.000 y luego a multitudes. Y el Señor dijo: pero no van a salir de Jerusalén. Yo dije que me serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor tuvo que permitir una persecución para que los hermanos de Jerusalén salieran a predicar.
y se cumpliera la palabra que en Judea y en Samaria, y llegaron precisamente después de la persecución, llegaron a Judea y a Samaria, porque hermano, lo que el Señor dijo se tiene que cumplir. Y nosotros estábamos muy contenticos allá en el templo y que el templo y el templo. Y bueno, algunos añoran volver al templo, pero ¿para qué? Para volver a encerrarnos. El Señor tenía que sacar la iglesia de esas cuatro paredes. Y sí que nos sacó. Y ya llevamos 100 días que no nos reunimos en ese lugar, pero ahora es a través de las redes. ¿Y qué ha pasado? Hemos inundado. Estamos bombardeando palabra a toda hora, en todo momento. Yo he visto por las redes sociales a hermanos que le daban duro al Facebook, le daban duro a las redes. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llevó a esto. Porque estas redes estaban allí acaparando a la humanidad, acaparando a la gente, a la juventud sobre todo. Jóvenes como cañas cascadas, como pábilos que humeaban, y el diablo dándoles una paliza a través de sus programas. Y estas plataformas eran esa trinchera donde los y las orgías se sentían los amos y señores, pero aquí les llegó el evangelio del nombre. Aquí les llegó el poder del Espíritu Santo. Y aquí estamos diciéndole a esas cañas cascadas, el Señor no los va a quebrar. Él los viene a restaurar. Diciéndole a esos pábilos que humean, mira, tú puedes ser una antorcha encendida para la gloria de Dios. Si el diablo te ha golpeado, si el pecado te tiene a punto de quebrarte, hay uno que no te va a quebrar, sino que te va a restaurar. Si eres un pábilo que humea, ya no tienes fuego de Dios, ya no tienes presencia del Espíritu Santo en tu vida, solo eres un pábilo que está a punto de extinguirse. Aquí hay uno que te envía el fuego de su Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Él es el poderoso en batalla. Él es el poderoso en palabra. Es el poderoso en obras. Llegó el tiempo y ahora es de que por todas estas redes se proclame: Cristo ha resucitado. Cristo vive. Cristo tiene el poder sobre tu vida. Joven que me escuchas, familia que estás ahí alrededor de tu dispositivo, porque ahora estamos alrededor del dispositivo electrónico, recibiendo el mensaje. Cuando tú te habías imaginado eso, solo alguien lo tenía planeado: Jesucristo. Él ya tenía esto programado. La frase de moda es: no estábamos preparados para esto, pero sí lo estábamos. Míranos, aquí estamos, con o sin preparación, pero aquí estamos. Esta pandemia estaba en la agenda divina. Este encierro estaba en la agenda de Jesucristo. ¿Para qué? Para decirle a las cañas cascadas que no serán quebrados, que el Señor los va a restaurar. Para decirle a los pábilos que humean, no serán apagados, van a ser revitalizados con la llama del Espíritu Santo. ¿Qué tal si ahora levantamos la voz por esas personas que el pecado los ha quebrado, pero que les ha llegado el momento de ser restaurados? ¿Cuántos jóvenes, cuántas jovencitas, cuántos niños y familias han sido golpeados, cascados por el pecado y por el diablo? Pero les llegó la hora de ser restaurados. Les llegó la hora de ser revitalizados.
por el poder del Espíritu Santo. En este momento siento que está saliendo poder de Dios. Aleluya. Poder de Dios para alguien que estaba a punto de extinguirse, para alguien que estaba a punto de ser quebrado por el pecado. Declaro victoria en el nombre de Jesucristo. Declaro el poder del Espíritu Santo ahora, tomando tu vida. A ti que el diablo te había cascado, a ti que el pecado te tenía a punto de quebrarte, a ti que el pecado te tenía a punto de apagarte, esa llama del Espíritu, esa llama de la presencia de Dios, ahora, en el nombre de Jesucristo, la caña cascada se convierte en un árbol frondoso, en un árbol que da fruto en todo tiempo. La caña cascada se convierte en una antorcha encendida por el Espíritu Santo. Ahora siento en mi espíritu que hay alguien que era una caña cascada que estaba a punto de quebrarse, pero levanta sus manos cansadas, revitaliza sus rodillas endebles. Te levantas en victoria, aleluya. Y dice, no más seré esclavo de mis debilidades, no más seré esclavo de mis tentaciones. Me levanto en el poder del Espíritu Santo. Satanás no va a extinguir la llama del Espíritu. Ahora ese pábilo, esa mecha que estaba a punto de apagarse, se enciende. Está soplando el viento del Espíritu. Está soplando el viento a través de estas redes. Fluye por donde había fluido pecado. Fluye santidad a través de estas plataformas donde había fluido pornografía y maldad. Fluye, fluye, fluye. Espíritu de Dios, Espíritu de poder, Espíritu de gozo, Espíritu de Jehová. Espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, aleluya, aleluya. Te alabo, Padre Santo, te alabo porque estás tocando la caña cascada y se revitaliza, aleluya. Está reencendiendo el pábilo que humea, y después de esta pandemia veremos cañas cascadas fortalecidas por el poder de Dios. Y después de este encierro veremos pábilos que humeaban como antorchas que arden y alumbran en la oscuridad. Aleluya, alabe a Dios, adore a Dios. Adórelo ahí en su casa. Levante su voz, levante sus manos y diga gracias porque no me quebraste, Señor. Gracias porque no me apagaste cuando estaba a punto de ser quebrado por el pecado. Tú me fortaleciste cuando estaba a punto de ser extinguida mi llama. Tú me reencendiste. Aleluya.